Ok. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Colegio de Médicos Veterinarios, especialistas en pequeñas especies de Hidalgo. Hoy tenemos nuestra plática mensual y es un honor tener al médico José Miguel López Ramírez. Él es médico veterinario por la UPAEP. También tiene la especialidad en cirugía en perros y gatos, medicina cirugía en perros y gatos, igual por la UPAEP. Tiene un diplomado en medicina interna y cirugía en fauna silvestre. Tiene un diplomado en medicina interna y cirugía en perros y gatos. Tiene un diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre por la Universidad de Tlaxcala. Tiene más de 34 cursos de actualización en los últimos años. Tuvo estancias en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM. Y bueno, es profesor de asignatura de nivel licenciatura de las materias de clínica de fauna silvestre, propedéutica veterinaria, anestesiología veterinaria y fisiología veterinaria. Es director del Centro Médico de Especies Exóticas y Animales de Compañía, Exotic Vet, y es profesor de diversos cursos y diplomados en el área de medicina y anestesiología en animales exóticos a nivel nacional e internacional. Es un colega que tiene amplia experiencia y amplio estudio en especies exóticas y es un honor tenerlo acá con nosotros. Va a ser una charla, pues yo creo que muy enriquecedora para todos nuestros colegas. La idea de estas charlas pues es tener una mejor práctica, poder identificar ciertos problemas y también aprender a derivar cuando ya algunos pacientes no están en nuestras posibilidades o atención, pues creo que también la opción siempre va a ser derivar con clínicos o clínicas que tienen mayor experiencia y mayor preparación en estas especies. Pues bienvenido, Doc, bienvenido y vamos a dar inicio a tu charla. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es que es un placer estar con ustedes, poderles compartir esto que es tan grato y la verdad es que me encanta mucho la clínica de animales no convencionales. Es mi área de especialización y en especial el manejo y clínica de lagomorfos o de pequeños mamíferos me encanta muchísimo. Bueno, voy a apagar mi cámara para que no se alente el video. Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hay que recordar que los conejos llegan a tener alguna historia bastante importante. Principalmente se encuentran en diversos continentes, a excepción de la Antártida. Son originarios primordialmente de Europa y se encuentran en diferentes tipos de clima. Y anteriormente se mencionaba que los conejos eran roedores, pero en 1912 fue cuando se puso en un debate y entonces se dividió y se menciona que actualmente ya son lagomorfos. Y dentro de los lagomorfos vamos a encontrar diferentes clasificaciones que son las picas, son animales que llegan a pesar de 75 a 290 gramos y se encuentran 30 especies. También encontramos las liebres, que encontramos 32 especies aproximadamente, y los conejos, que son 29 especies, y el peso va a variar muchísimo, dependiendo mucho de esta especie.
Aquí nuevamente tenemos la clasificación y de los lepóridos vamos a estar principalmente hablando del Oryctolagus, que es el Oryctolagus cuniculus. El nombre común pues es conejo y en realidad encontramos muchísimas razas. Son 60 razas, 500 variedades. Incluso hay algunas páginas y algunas asociaciones donde clasifican estas variedades. Tenemos el mariposa, Nueva Zelanda, el belier, el angora, el cabeza de león. En realidad es una gran cantidad de variaciones. Saber que los conejos pueden llegar a tener una vida promedio entre 5 a 6 años, pero hemos tenido pacientes reportados que son hasta 14, 15 años de edad. Son, los machos pueden ir alrededor del peso de 2 a 5 kilogramos y las hembras de 2 a 6 kilogramos. Su temperatura corporal es de 38.5 a 40.5, frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto de forma basal, y su frecuencia cardíaca, vean este rango, de 130 hasta 300 latidos por minuto. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos como médicos a sensibilizar nuestro oído, porque si queremos contar 300 latidos en un minuto, seguro cuando vamos en el 200 o en el 150, ya se nos olvidó y nos podemos equivocar. Entonces, el tip que yo les recomiendo es cuenten en 6 segundos y si tienen 23 en 6 segundos, le ponen un 0 y entonces ya saben que tiene 230 latidos por minuto. Su tiempo de tránsito gastrointestinal es de 4 a 5 horas, es bastante rápido. Su dieta son omnívoros en vida silvestre, pero en realidad ellos se alimentan de muchos vegetales que ahorita lo vamos a platicar. Aquí les dejo algunos parámetros, por ejemplo, de proteínas, carbohidratos, pocos carbohidratos, grasa. Y bueno, pues el alimento, tenemos algunas fórmulas que pueden ser de 5 gramos por cada 100 gramos de peso corporal. Esta es una fórmula rápida, aunque existen como tal ya parámetros o fórmulas en base al cálculo de requerimiento energético en reposo y el requerimiento energético metabólico. Importante conocer que las hembras tienen una gran papada y esta papada les va a servir mucho en la época reproductiva, porque principalmente se empiezan a arrancar ese pelito para poder hacer nidos. Tenemos un conejo en especial que es el Rex, que se caracteriza por poco pelo en las patas y grandes uñas. Es un pelo bastante sedoso, muy suavecito, pero estas características nos llevan a que este tipo de, esta especie, esta variación, pueda llegar a tener patologías importantes como pododermatitis. Sus uñas les crecen muchísimo y también aquí es la importancia de que estos conejos jamás, jamás, jamás deben de estar en jaulas con barrotes abiertos, porque podemos tener lesiones bastante importantes en las superficies podales. Algunas características anatómicas exclusivas en los conejos es que tienen una columna vertebral bastante sensible y que puede llegar a ser muy fácil de generar algún traumatismo. También tenemos una apófisis caudal del acromión que es muy prominente y la tibia y el peroné llega a un punto en donde se llegan a fusionar. También dense cuenta que las patas están diseñadas para que puedan llegar a brincar y puedan correr. Por esta situación tienen una pisada bastante amplia donde involucra lo que son los tarsos y el calcáneo. Aquí vemos un estudio radiográfico para que ustedes puedan observar cómo se ven las vértebras en un conejito. Son vértebras bastante alargadas y esto nos genera que puedan llegar a ser muy susceptibles
a inestabilidades a nivel lumbar. A nivel del cráneo tenemos cosas importantes que ellos pueden llegar a parpadear de 2 a 4 veces por hora, lo cual es bastante lento. Pero tiene una membrana timpánica, perdón, una membrana ocular, que es el tercer párpado, que esto nos va a ayudar bastante a que generen una lubricación constante. Y esa lubricación constante, si se dan cuenta, es porque tenemos algunas glándulas importantes que nos van a estar produciendo principalmente la lágrima. Y esto también hay que resaltar que el ojo llega a tener algunas bacterias de forma natural y que podemos encontrar estafilococos, pseudomonas, bordetella, pasterela. Y estas bacterias van a ser de una microbiota normal, pero cuando empezamos a tener trastornos del sistema inmunológico, alguna situación que comprometa las defensas del paciente, estas bacterias se pueden empezar a replicar y nos puede generar una patología muchísimo mayor y bastante importante. Vean el conducto nasolagrimal cómo está bastante desarrollado, y esto me lleva ahorita a recordar un conejito que tuvimos apenas en la clínica que tenía, bueno, tiene un problema secundario a los dientes y que nos está generando una obstrucción en este conducto y por lo tanto el paciente tiene una infección recurrente en esta zona. Hablando del sistema cardiovascular, ¿qué tenemos? El corazón, en lugar de tener una válvula tricúspide, es bicúspide y tenemos un tórax bastante pequeño, que este tórax puede llegar a tener variaciones de la presión muy fácil y que pueden ser secundarias a compresiones a nivel de la cavidad abdominal. También tenemos una arteria pulmonar que es muchísimo más gruesa y muscular, y los eritrocitos son de corta vida. Algo muy importante es que ellos no tienen neutrófilos, sino que tienen heterófilos. Y estos heterófilos son células de defensa que son las que nos van a estar ocasionando dolores de muela porque nos generan abscesos caseosos. Y un absceso caseoso, ya sea en conejos, en reptiles o en aves, son problemas que en realidad tenemos recurrencias o tenemos que proceder a técnicas un poquito diferentes para controlar un absceso en general. Entonces, esto me lleva a que los abscesos en los conejos no siempre pueden llegar a tener bacterias, sino puede ser un proceso inflamatorio que me esté ocasionando el absceso, ya sea a nivel odontológico, a nivel nasal, a nivel dérmico, y que simplemente sea una situación inflamatoria. El volumen sanguíneo de los conejos es de 55 a 70 mililitros por kilogramo, y también tenemos que los linfocitos y los basófilos son circulantes normales en la periferia. Y bueno, pues el sistema respiratorio. Si se dan cuenta, es un conejo que tiene un labio que es leporino, por eso es que su clasificación un poquito más arriba entra dentro de los que son animales lepóridos, y que tenemos unas vibrisas bastante largas, y que esas vibrisas me van a estar generando una orientación. Ellos, recuerden que pueden llegar a cavar túneles y nos van a ayudar muchísimo cuando ellos no tengan una visualización al 100%. Tienen alrededor de 20 a 25 vibrisas, y el movimiento de la nariz va relacionado con la respiración. Entonces podemos llegar a tener un movimiento de esa naricita de 20 hasta 150 movimientos por minuto, bastante amplio. Hablando del sistema respiratorio, también tenemos un órgano vomeronasal y un epitelio olfatorio bastante desarrollado, y esto nos permite que los conejos tengan un sistema respiratorio muy sofisticado. También tenemos en esta imagen, visualizamos lo que es la tráquea, la entrada de la tráquea, la glotis.
está muy por detrás y esto es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de colocar una sonda endotraqueal, que si lo queremos hacer de forma convencional como un perro, como un gato, con ayuda de un laringoscopio, seguro no vamos a visualizar esa entrada y tenemos que recurrir a técnicas especializadas como técnicas con un sondeo a ciegas o técnicas mediante endoscopía para que podamos insertar un tubo endotraqueal. Y también porque sus cartílagos aritenoides son un poquito prominentes y esto también nos lleva a la dificultad de colocar un tubo endotraqueal. Es difícil, mas no imposible, y recomiendo que siempre que se haga una anestesia en estos pacientes, hay que colocar una sonda endotraqueal porque de verdad que nos va a dar muchísima tranquilidad e incluso puede salvarle la vida al paciente. Con respecto al tórax, también tenemos un timo que está presente en toda la vida del paciente y esto nos lleva a que podemos llegar a tener situaciones de timomas. No son frecuentes, pero sí pueden llegar a tener alteraciones. Y si se dan cuenta, eh, tenemos un tórax bastante pequeño que cualquier alteración a nivel digestivo, a nivel abdominal, se va a ver reflejado en compresiones de mis lóbulos pulmonares y por lo tanto el paciente va a tener problemas respiratorios y no puede ser que sea directamente de una situación respiratoria, sino que alguna alteración digestiva o alguna alteración abdominal me esté ocasionando esta patología. El sistema digestivo es algo como de las cosas más importantes de los conejos y vamos a platicar un poquito de la fisiología digestiva de estos pacientes. Los conejos se alimentan principalmente de pastos y por esta situación necesitan comer muchísimo pasto. Esto nos va a dar una buena salud odontológica y al pasar al estómago están diseñados con un pH que me va a permitir el paso de bacterias, que esas bacterias van a viajar hacia el ciego y me van a repoblar todo este ciego para que se pueda llevar a cabo una digestión. Recuerden que las bacterias son importantes para poder romper la celulosa y de esta forma se puedan generar ácidos grasos volátiles y que estemos generando energía para mi paciente. También recurrir que las proteínas y los carbohidratos pueden llegar a pasar fácilmente a través del intestino y que van a llegar al ciego al final de cuentas y no va a ser lo más adecuado. Ahorita vamos a platicar por qué no es lo más adecuado. También tenemos una hormona que se llama motilina, que como su nombre lo indica, nos va a servir para tener un peristaltismo en todo el tracto digestivo, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Está un poco ausente a nivel del ciego y esto es importante para que lleve una mejor fermentación a nivel del ciego. La motilina hay que recordar que es altamente sensible a situaciones de estrés. Entonces, el cortisol me va a bloquear esta motilina y por lo tanto no voy a tener un peristaltismo adecuado cuando tenemos un paciente con altos niveles de cortisol. Tenemos un apéndice secal que esta se va a encargar de producir bicarbonato que va a ser un buffer para que el ciego tenga un pH adecuado, un pH alcalino, y estos bacteroides puedan vivir adecuados y puedan tener una vida tranquila en este ciego y puedan seguir haciendo su trabajo. También algo importante recalcar que tenemos una estructura llamada fusus coli. Este fusus coli nos va a servir para que pueda detectar cuando la evacuación todavía tiene una cantidad de vitaminas, de minerales, y entonces se pueda seleccionar
y pueda decir, bueno, pues todavía hay contenido que me puede servir en el tracto digestivo, produzco una sustancia que se llama secotrofos, que es lo que estamos visualizando acá. Estos secotrofos, los conejos los tienen que consumir para que entonces puedan volver a reabsorber esas vitaminas y que llegan a tener una gran cantidad de bacteroides y me van a repoblar este ciego. Cuando el Fusus coli detecta que ya no hay algo que me pueda servir en el organismo, entonces es cuando va a deshidratar muchísimo más la evacuación y se va a generar estas pequeñas bolitas de excremento. Entonces los conejos tienen una secotrofia, mas no tienen una coprofagia. Lo que se comen son los secotrofos. Esto es importante. Los dientes de los conejos son diferentes a los demás mamíferos. Estos dientes son ipsiodontos y radiculares. Esto significa que crecen todo el tiempo hacia las coronas, que es esta parte, y también crecen hacia las ápices, que es acá, esto. Son de raíces abiertas. El término adecuado va a ser ápice, ¿vale? En conejo, no raíz. Entonces son ápices que nos van a crecer constantemente y coronas que nos van a crecer constantemente. También cuentan con la parte interna de dentina y la parte externa de esmalte. Entonces, cuando hacen una masticación con ese pinzado, el diente, el incisivo inferior, va a generar un desbaste hacia la dentina, un desbaste de forma normal para que entonces el incisivo superior sea en forma de tijera y esto me va a permitir o me va a ayudar para que puedan desgarrar muchísimo más fácil estos vegetales o esta fibra que están comiendo. La nomenclatura de los dientes vamos a tener que incisivos superiores tenemos dos, uno principal y un accesorio, uno inferior, caninos no tenemos, se llama diastema, y tenemos premolares, 3 superiores y 2 inferiores, y molares, 3 y 3. Esto es solamente de un lado y lo repetimos del otro lado. Aquí me gustaría que ustedes puedan observar que tenemos unas bullas alveolares, que son estas pequeñas protuberancias, que es un sitio de inserción en mis molares. Y estos sitios de inserción son importantes porque cuando crece constantemente ese molar hacia el ápice superior, me va a generar una impactación en esta bulla alveolar y por lo tanto me va a ocasionar frecuentemente un absceso. Recuerden, los heterófilos son células inflamatorias. Donde hay inflamación, hay posibilidad de que tengamos un absceso. Y pueden ser abscesos sin bacterias, ¿vale? Aquí tenemos una imagen que me gusta muchísimo para que ustedes puedan visualizar cómo se ven estas ápices que si nos dedicamos a perros y gatos, seguro estas raíces, estaríamos hablando que tuviera un patrón con gas y que nos estaría indicando una patología, pero en conejos no. Estas ápices, como tienen bullas alveolares, me van a generar una cantidad de gas que me va a servir como un neumático para que entonces ese diente pueda llegar a tener una masticación de forma adecuada y sin que sea dolorosa. Pero dolorosa en cierto grado, porque si generamos una presión mayor, tenemos una alta inervación como en cualquier mamífero. Y esta inervación viene a través del nervio facial. Entonces, un diente que crece constantemente y que genera un sobrecrecimiento me va a ocasionar mucho dolor en mi paciente y esto no es bueno para los conejos. Dimorfismos. Hembras y machos, la hembra tiene unos labios bastante pequeñitos y el macho tiene un pene que si nosotros generamos una presión en la base, se va a poder exponer.
Esto hay que tener mucho cuidado en conejos que son de edades pequeñas, porque frecuentemente pasa que de repente pueden sexar de forma inadecuada y decir, bueno, pues es un macho y resulta que crece y no era una hembra o viceversa. Los testículos pueden estar presentes eh, cuando son machos ya adultos, pero estos testículos pueden retroceder a la cavidad abdominal porque tienen un canal inguinal abierto. Entonces también no es tan viable que se dejen guiar por la visualización solamente de los testículos, porque si el paciente está estresado, seguro esos testículos se van a regresar y no los vamos a visualizar. En el caso de las hembras, tienen un útero dúplex, que es un primitivo. Eh, por lo consiguiente, no tenemos un cervix. Si se dan cuenta, es una vagina que es bastante amplia, unos cuernos que son muy grandes, y esto nos va a permitir que precisamente pueda llegar a tener varios fetos en todo este sistema reproductor. Y hablando de la reproducción, tanto los machos como las hembras pueden llegar a tener una maduración sexual a los 8 meses de edad y en algunos puede llegar a ser incluso hasta un poquito antes. Son poliéstricos de ovulación inducida y la duración de la gestación puede llegar a ser de 30 días. El promedio de las crías va a variar de 5 a 6 en promedio y la edad del destete es de 4 semanas. Las crías nacen sin pelo, hablando de los conejos, del Oryctolagus cuniculus. En las liebres nacen ya con pelos, son animales precosuarios. También, por ejemplo, los cuyos y las chinchillas son precosuarios, pero en este caso los Oryctolagus cuniculus no, nacen las crías sin pelito, con los ojitos cerrados, y esto nos lleva a que son muy sensibles a cambios de temperatura, son muy sensibles a manejos. No se recomienda que las revisemos o que las toquemos con la mano sin un guante, porque puede llegar a generar algún cambio de olor y esto nos puede afectar al paciente. Las zonas del norte van a ser camadas más grandes, su época de reproducción es más corta y en las zonas tropicales la gestación es más larga, las crías son más grandes y más desarrolladas. Y aquí está cómo vamos a clasificar el Oryctolagus cuniculus, los que les había platicado es de la clase Mammalia, orden Lagomorpho, familia Leporidae y género Oryctolagus. Importante también conocer que ellos llegan a tener necesidades de espacios mínimos vitales. Se recomienda que sea por lo menos de 3 veces más el tamaño del conejito y la temperatura ambiental que no exceda los 21 grados centígrados, ya que ellos es difícil que pierdan temperatura y principalmente va a ser a través de las orejas. Si tenemos un paciente con hipertermia o con fiebre, podemos llegar a colocar compresas principalmente en esas orejitas para que entonces disminuya la temperatura. La humedad relativa va del 30 al 70%. ¿Cómo tener un conejo de mascota? No es lo mismo un conejo de criadero a un conejo de mascota. La gente se encariña con sus mascotas, el valor sentimental es bastante amplio y por esta situación nosotros buscamos como médicos veterinarios que el paciente viva lo más que se pueda el animalito y que tenga una calidad de vida adecuada. Para esta situación necesitamos jaulas que sean adaptadas para mascotas y que sean principalmente de pisos firmes. Si podemos llegar a tener alguna jaulita que pueda tener contacto directo con el pasto, se puede ir moviendo en diferentes zonas, siempre y cuando no tengamos algún riesgo, como por ejemplo que ese pasto esté fumigado o que tengamos alguna situación de que
un perro haya orinado, haya defecado y entonces vaya a haber ahí alguna transmisión de parásitos. También importante que estas jaulas tengan siempre opción a la sombra. Si se dan cuenta, esta jaulita no tiene opción a la sombra, no tiene comedero, no tiene bebedero, no es como lo más adecuado. Esta otra es bastante adecuado, incluso tiene un dormitorio en la parte superior. Existen jaulas que venden ya de plástico, superficies planas totalmente, que se les pueden colocar sustratos adecuados. Estos sustratos tienen que ser biodegradables, de fácil reemplazo, jamás aserrín, por favor, porque pueden ser medio de transporte de muchas enfermedades. Y una de las principales enfermedades que puede acarrear el aserrín son los ácaros, que ahorita vamos a hablar un poquito de los ácaros. Los bebederos se recomiendan que sean de balín y estos balines hay que estarlos revisando todos los días, porque si de repente el conejito come y deja fibra aquí en el balín, se puede obstruir ese bebedero y entonces podemos estar confiados de que la botella está llena y por lo tanto el paciente no está ingiriendo líquido porque está ahí obstruido. Se recomienda que sean de vidrio o que si son de plástico que estén afuera de la jaula, porque si no, pues van a terminar mordidos. Esta imagen, pues es muy típica de un conejito de granja. No se recomiendan las jaulas con barrotes, porque podemos ocasionar bastantes patologías en los miembros pélvicos. Aquí tenemos otras imágenes de, estos son imágenes de libro, pero tengo clientes que de verdad se desviven por los conejitos, que les construyen jardines especiales, que les construyen madrigueras, y esto es algo bastante padre. Si se dan cuenta, aquí hay túneles, tenemos una hamaca con bastante fibra, que eso es bastante adecuado. Sustratos, como ya les había platicado, existen varios en el mercado: Carefresh, Clean and Cozy, Herbio, granulitos, son sustratos adecuados. Aserrín no lo recomiendo. Solamente existe una marca de aserrín que es Aspe, que es un aserrín que metieron a esterilizar, que viene sopleteado, que está 100% garantizado, que no tiene algún riesgo de algún ácaro o de que la madera sea mala para el paciente o que llegue a tener polvo y que nos puede generar alguna rinitis o conjuntivitis. Entonces, por esta situación no recomiendo el aserrín. Y bueno, pues hay que también tener muy en cuenta que los conejitos necesitan mucho ejercicio. Si no hay ejercicio, no hay buen movimiento peristáltico. Si no hay ejercicio, son pacientes que pueden llegar a tener obesidad, son pacientes que no van a comer de forma adecuada, que tienen alteraciones en el bienestar animal, que se van a estar acicalando de más. Entonces, establecer rutinas de ejercicio es bastante adecuado, o por ejemplo, soltarlas en el jardín o de repente los propietarios los liberan en su sala, siempre y cuando sea con supervisión del propietario, porque ellos pueden llegar a morder un cable y si ese cable tiene corriente, pues va a ocasionar un problema mayor. Alimentación. ¿Qué comen los conejos de mascota? Y que deberían de comer también los conejos de granja. Eh, Primero, y lo más importante, los enificados. Necesitamos enificados a libre acceso. Estos pueden llegar a ser pasto Timothy, té limón, heno de avena, heno de cebada, heno de trigo, hojas de elote. Y esto porque necesitan alrededor del 10 al 22% de fibra. Nos va a generar una buena alimentación en mi paciente, nos va a generar que tengamos una salud digestiva, que tengamos un peristaltismo adecuado y también que tengamos una salud odontológica. Los dientes de los conejos se desgastan gracias a esta fibra, a los enificados, porque los dientes se mueven
en formas tanto hacia enfrente, hacia el lado y circulares. Entonces, si no tenemos enificados, no vamos a tener ese desgaste de forma adecuada. El heno es como si fuera un chicle y entonces necesita estarlo mordiendo constantemente y nos va a generar desgaste adecuado. Las tiendas de mascota pueden llegar a vender que son cuadritos o pequeños trocitos de madera para desbaste. No, eso no les va a servir. A lo mejor y les puede servir un poquito para desbastar los incisivos, pero ellos no son roedores, son lagomorfos. Lo más importante son los enificados. En el número 2 son las ensaladas de vegetales. Y estos vegetales pueden ser principalmente de 5 ingredientes diarios, es lo que le decimos al propietario. Tienen que ser lavados, desinfectados y a temperatura ambiente. Y les entregamos a los propietarios estas tablitas y mencionamos, esto puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a libre acceso. Y algunos insumos que se recomiendan que sean esporádicos o semanalmente. Son acelgas, col, espinacas, hoja de brócoli, alfalfa o heno de alfalfa, no lo recomiendo, y remolacha. ¿Por qué estos insumos tienen que ser esporádicos? Estos vegetales llegan a tener grandes concentraciones de calcio, más aparte tiene una sustancia que se llama ácido oxálico, que ese ácido oxálico es el que se encarga de secuestrar el calcio para que entonces se produzcan los cálculos o los cristales de oxalatos de calcio. Los conejos de forma natural pueden llegar a tener grandes cantidades de calcio a nivel de la orina. En otro mamífero ese calcio pues se reabsorbe a nivel del riñón, pero los conejitos lo pueden llegar a eliminar. Imagínense si tenemos dietas con más calcio, pues vamos a tener patologías urinarias que son bastante frecuentes, cálculos urinarios, cálculos a nivel del riñón, en uretra, en uréter. Entonces hay que tener cuidado con la dieta. Y alimentos peletizados, existen varios en el mercado. Recuerden, son animales de mascotas, no son animales de granja. Por esta situación, no recomiendo los alimentos para conejos de granja o los conejos de engorda. Nuestras mascotas deben de comer alimentos balanceados que se recomiendan estas marcas Kaytee, Masuri, Supreme, Oxbow, incluso algunas de estas marcas ya vienen especializadas con enificados, con pellets a base de Timothy, de heno de Timothy. Esto es bastante bueno porque todos los demás son hechos a base de alfalfa. Entonces, si tenemos un paciente con un problema en las vías urinarias, tengo que cambiarle la dieta y no le voy a recomendar un pellet convencional, sino que tengo que dar un pellet que esté diseñado a base de Timothy. El costo, pues sí va a variar bastante, ¿vale? Pero pues es necesario. ¿Y por qué es importante que no demos alimento para conejos de granja? Porque ellos tienen requerimientos como mascotas de proteína que va del 14 al 18%, grasa del 2 al 4%, fibra del 10 al 22%, humedad 12% y carbohidratos máximo, pero así ya máximo 40%. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí una tabla comparativa con un alimento de Kaytee, FortiDiet, ProHealth, que están dentro de los valores. A lo mejor aquí los carbohidratos están pasando un poquito, pero si nos damos cuenta, aquí este alimento que es de mantenimiento, ¿vale? Tenemos fibra 15%, entonces es poca fibra. Esto no nos va a ayudar. Y si tenemos un alimento que sería como para conejos de engorda, vamos a tener mayor proteína y mayor grasa. Y tampoco es adecuado. Y ahorita vamos a ver por qué. Los requerimientos energéticos van a variar. Nuestro alimento de Kaytee tiene
2.4 kilocalorías por gramo y mi de purina tiene 2.7 kilocalorías por gramo. Entonces, esto es importante conocer para cuando nosotros querramos calcular las kilocalorías, el requerimiento energético en reposo o el requerimiento energético en metabólico, debemos de conocer cuál es nuestro porcentaje, nuestra energía neta. Aquí tenemos la fórmula. Aquí está. Aquí tenemos la fórmula de cómo calcular las kilocalorías. Tenemos para pacientes menos de 1 kilo y para pacientes más de 1 kilo y para pacientes menos de 1 kilo. Entonces, este es un ejercicio en un cavia porcellus que utilizamos esta misma fórmula. Y si se dan cuenta, aquí estamos calculando, estamos multiplicando 0.8 elevado a la 0.75 por 95.8, que es mi constante, y mi paciente necesita consumir 32.83 kilocalorías de requerimiento energético basal, ¿vale? Voy a multiplicarlo con un factor de corrección de 2 porque es un animal en crecimiento. Entonces mi conejo necesita consumir 65.6 kilocalorías al día. Mi alimento de Katie tiene 2.4, entonces divido 65 entre 2.4, me da que necesita consumir 27.35 gramos. Y este alimento, como tengo un poco más de kilocalorías, voy a necesitar consumir poco menos alimento. Entonces, por esta situación, los alimentos que están diseñados para crianza me van a ocasionar que mis pacientes engorden muchísimo más fácil. Y en un paciente de mantenimiento o en un paciente de cautiverio, de mascota, no estoy buscando eso. El manejo. Ya sabemos que son muy sensibles a el manejo, que su columna vertebral es muy delicada. Entonces, necesitamos hacer un manejo adecuado. Tenemos varias opciones. Aquí tenemos como 3 opciones. Jamás jalarlos de las orejas, jamás. Las orejas les duele muchísimo. Sí podemos sujetarlo de la cruz, siempre dar soporte tanto a nivel glúteo o a nivel de la espalda. Y aquí tenemos un manejo. El doctor Gerardo nos está ayudando a sujetar al paciente y la doctora Cristina aquí puede visualizar perfectamente bien y hacer un examen odontológico a detalle. Aquí tenemos otra forma de manejar donde con mi antebrazo puedo incluso llegar a restringir la visualización de mi conejito para que no se estrese y me va a permitir que se pueda generar una palpación de forma adecuada. Aquí tenemos otra técnica que se envuelve en una toalla. Lo recomiendo que se haga en pacientes que son pequeños, pacientes que no son adultos, porque si de repente este conejo se gira totalmente o se gira bruscamente, puedo ocasionar una lesión a nivel medular importante. Y bueno, esta es la técnica que más me gusta. Dar un soporte en mis miembros torácicos, dar otro soporte en mis miembros pélvicos. Incluso si el paciente se llega a estresar o llega a patalear, puedo restringir esos pataleos con esta mano y el paciente se va a quedar quieto. Y esto me permite trabajar muy bien en el examen físico. Puedo hacer un examen oftalmológico adecuado, un examen odontológico, palpación abdominal. Entonces, es como la forma que más me gusta manejarlos. Examen físico. Son mamíferos, entonces necesitamos realizar un examen físico bastante detallado. Y aunque no sea un mamífero, aunque sea un reptil o cualquier ejemplar, mucosas deben de ser rosas y húmedas, no rosadas. Rosadas son las pompitas de los bebés, son rosas y húmedas. Tiempo de llenado capilar 2 segundos, linfonodos tienen que estar normales, no reactivos, no son ganglios linfáticos, ¿sale? Los ganglios son una conexión neurológica, son linfonodos.
reflejo tusígeno negativo, reflejo deglutorio positivo, frecuencia cardíaca, pues de 150 hasta 250, respiratoria, dependiendo del estrés del paciente. Hidratación tiene que ser normal. Más de el 6% ya es patológico. Si yo digo que tiene una deshidratación 5%, no podría justificar, porque 5% ya es subclínico. A menos de que tenga un hematocrito, ya podría decidir, bueno, entonces sí tiene un porcentaje de deshidratación del 5%. Pero si no encuentro alguna cuestión clínica, pongo normal. Si ya tiene a lo mejor un poquito de retardo en el pliegue, las mucosas un poco secas, bueno, pues puede ser 6% hacia arriba. Campos pulmonares, auscultar los sonidos respiratorios. Recuerden que puedo auscultar 3 sonidos: murmullo vesicular, bronquio alveolar y soplo glótico. Pulso tiene que ser constante, correspondiente y fuerte. Mi palpación abdominal, ellos casi siempre tienen poco gas. Si es de mediano a aumentado, eso ya es patológico. E incluso puedo hacer percusiones para poder delimitar o poder orientar si realmente es una situación de gas. Condición corporal puedo clasificarla del 1 al 5, teniendo en cuenta que 3 es lo adecuado, o del 1 al 9, teniendo en cuenta que 5 es lo adecuado. Temperatura 38.5, máximo 39.5 sería lo normal. Y aquí en el examen físico general, paciente alerta y responsivo, y después ya vienen todas mis demás indicaciones. Al examen odontológico presenta puntas hacia lingual o hacia mesial o al examen oftalmológico. Aquí ya voy agregando mis exámenes complementarios. Entonces es importante que aprendamos a tener esta metodología y que se ha trabajado muy bien en perros y gatos y que la podemos hacer también en animales no convencionales. Vías de administración. Pueden ser de diferentes opciones. Tenemos en la vena auricular, tenemos de forma intraósea, que puede ser en el húmero, en la tibia, en el fémur, que es la última opción de forma intraósea. Tenemos vías también como la cefálica, la safena, que son intravenosas. Subcutánea, a menos de que el paciente no esté pues con un grado de deshidratación importante, porque si no va a generar una hipotensión y seguro esos líquidos van a tardar mucho tiempo en absorberse y pueden llegar a ser riesgosos, porque si no hago una adecuada limpieza de forma subcutánea, puedo tener alteraciones como abscesos. Jamás administrar glucosa de forma subcutánea. Una vez nos llegó una chinchilla con una necrosis bastante marcada porque le habían administrado terapia de líquidos con glucosa de forma subcutánea y la piel literal se le cayó. Entonces hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se administran de forma subcutánea. En la vena auricular, que es bastante fácil de canalizar, hay que recordar que tenemos una central que se encuentra la arteria y las marginales es donde vamos a canalizar. Y así es como se va a ver en vida real, ¿no? Esta es la central, que es una arteria, y en las marginales, que son las venas. Me gusta colocar siempre un stopper e incluso puedo colocar un poco de gasa o una batelenguas en la orejita para que me dé soporte y ese catéter no se vaya a doblar. Tener mucho cuidado porque la vena de la oreja es muy sensible y muy delgadita. Si administro fármacos que no deberían de estar de forma subcutánea y de repente se infiltró, se puede ocasionar una necrosis extravascular. Y pues esto no es grato porque le vas a decir al propietario que en 2 semanas se le va a caer la mitad de la oreja, entonces no está padre. No recomiendo glucosa, no recomiendo enrofloxacina,
porque nos puede generar estas alteraciones. Aquí tenemos otra canalización en el miembro torácico, perdón, se encuentra la vena de forma medial, esto es muy fácil, en los cuyos se encuentra más lateralizada. Sondas nasogástricas se recomiendan cuando los pacientes no puedan deglutir. Y esta sonda nasogástrica hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil de irnos hacia la tráquea, más porque esa tráquea es muy sensible y pues de hecho hay más posibilidades que con tu sonda te vayas a la tráquea que te vayas al esófago. Se recomienda que sea un sondeo guiado y que siempre comprobemos. Aquí tenemos un estudio radiográfico con medio de contraste que me está permitiendo la visualización y este es medio de contraste yodado, porque si de repente me fui a pulmón y yo ingreso sulfato de bario, seguro mi paciente puede fallecer. Si a lo mejor ingreso un poco de medio contraste yodado, no voy a ocasionar nada. Todos mis bronquios se van a delimitar, pero no es lo más adecuado. Alimentación asistida se recomienda siempre y cuando el paciente esté deglutiendo, porque si yo forzo a este paciente, voy a ocasionar estrés. Y recuerden que el estrés no es bueno en ellos. Hay mucho cortisol y la motilina va a disminuir. Y por lo tanto el peristaltismo va a disminuir y por consecuente mi conejo no va a querer comer. Vámonos con algunas patologías. Una de las más comunes, ectoparásitos, ¿vale? Y estos ectoparásitos se van a encontrar Soroptes cuniculus, que es el principal, Sheilethiela también podremos encontrar. Soroptes, pues cuniculus es de la familia Sarcoptiforme, son ácaros que cavan túneles, son ácaros que van generando descamación. Y estas costras se van acumulando. Este es un conejo pues con una cariasis bastante severa, que no solamente se encuentra en el oído, sino se encuentra en el ojo. He tenido pacientes que ocasionan cuernos cutáneos que de verdad son como barbas de chivo, súper grandes, ocasionadas por estos ácaros. Muy fácil de diagnosticar. Si de repente agarras una escamita, la ves al microscopio, vas a encontrar esto, e incluso a veces ves caminar las costras o de repente sientes que el ácaro ya te está caminando en la mano. Por eso recomiendo siempre el uso de guantes. Aquí tenemos un conejito que tuvo un contagio de Soroptes, tanto en las patas como en el plano nasal, en la zona genital, que empezó a tener alteraciones en el pabellón auricular por estos ácaros. Este conejito, que es la primer foto, tenía tantos ácaros que me ocasionó una perforación a nivel corneal, porque esos ácaros estaban prácticamente ya comiéndose la córnea. Entonces, esto no es padre. Y son casos de la vida real que es gente que los deja y los deja y los deja y pues no está padre. Tratamiento, existen varias formas de tratar a estos pacientes. Lo que más me gusta utilizar es Advantage Multi, que es el imidacloprid. Funciona bastante bien. Ivermectina, hay que tener un poquito de cuidado porque recordando que la ivermectina genera una parálisis neurológica del ácaro y pacientes sensibles a la ivermectina o si no utilizamos una buena dosificación, podría ocasionar una parálisis total del paciente o convulsiones o hasta la muerte. Con Advantage Multi jamás he tenido ninguna reacción secundaria. Pacientes que ya tienen una otitis muy severa, se pueden recomendar limpiezas óticas, antibióticos también podemos utilizar. Ahorita vamos a platicar de antibióticos, ¿va? Mal manejo. Son frecuentes y las historias son que de repente el propietario te dice, doctor, mi conejo estaba bien en la jaula y de repente hubo cohetes y se asustó y brincó y ya no puede caminar. O doctor, mi conejo lo intenté sacar de la jaula, le jalé de más las piernitas y ya no puede caminar. O se le cayó del sillón al niño y ya no puede caminar. Entonces,
El problema de un mal manejo me puede llevar a listesis, a protusiones, a extrusiones a nivel de la columna vertebral y que, pues desafortunadamente, si no se maneja de forma adecuada, pues el pronóstico es malo. ¿Y qué me refiero a un buen manejo? Serían terapia de líquidos hipertónica, serían desinflamatorios. No se recomiendan desinflamatorios esteroidales, ya que tenemos alteraciones a nivel digestivo, mucho manejo del dolor y pues se tiene que implementar un diagnóstico adecuado mediante estudios radiográficos, incluso resonancias magnéticas y a veces cirugías ortopédicas a nivel de columna. Este conejito lo operamos en el hospital por un problema de columna. Fracturas también son comunes. Este es un conejito que tenía escasos 3 meses de edad y se le atoró la patita y se fracturó. Por esta situación no se recomiendan jamás esferas o ruedas que tengan los barrotes abiertos. Hay que tener mucho cuidado porque se pueden romper fácilmente estos huesos. Se pueden utilizar diferentes técnicas, cerclajes son como lo más utilizado a nivel de ortopedia y pueden ser cerclajes, fijadores esqueléticos o incluso clavos intramedulares. Pododermatitis también muy común y estas pododermatitis son ocasionadas, una, porque tienen jaulas inadecuadas, sustratos inadecuados, que no cambian el sustrato frecuentemente, que incluso a veces ya hasta el sustrato tiene larvas, o que incluso el conejo tiene alteraciones neurológicas y que no puede caminar de forma adecuada y entonces está orinando constantemente, o que tiene un problema de vejiga neurogénica y que también me está ocasionando que esa zona se mantenga muy húmeda. Y esos problemas de pododermatitis pueden ser hasta muy sencillos, como el caso anterior que solamente me va a ocasionar un sobrecrecimiento de los procesos ungales, hasta una patología ya mayor y que me puede ocasionar una osteomelitis, y eso pues no está padre. Maloclusión, también creo que es el pan de todos los días en los conejos. De hecho, existen artículos donde justifican que el 80% de los conejos y cuyos van a llegar a tener este problema de maloclusión. Y esta maloclusión la vamos a clasificar en congénita y en adquirida. Congénita, pues definitivamente desde nacimiento ya tienen una patología de que esos dientes no están bien alineados. Es como nosotros, la mayor parte de la población tiene los dientes chuecos y tenemos que utilizar brackets. En ellos pasa lo mismo. La masticación, la mandíbula, el diente está chueco y entonces esto me lleva a una mala oclusión. Una mala oclusión adquirida va a ser cuando de repente no le damos una dieta adecuada, que no hay alto enificado y entonces no va a estar desgastando de forma adecuada. Grados, existe grado 1, un ligero sobrecrecimiento, grado 2, un crecimiento ya mediano hacia las puntas hacia el lingual, grado 3, un crecimiento de esas puntas ya muy marcado, incluso ya empieza a haber abscesos, empieza a haber úlceras. Un grado 4, hay abscesos, hay un sobrecrecimiento muy marcado, tanto de las ápices como de las coronas, e incluso alteraciones a nivel del hueso. ¿Cómo hacer un examen odontológico? Porque esto es bien importante. Paso número 1. Primero, visualizar mis incisivos. Los incisivos son el reflejo de mis molares. Si este incisivo de repente está chueco, está desalineado, seguro que tenemos una maloclusión o una masticación en mis molares de forma inadecuada. Segundo punto, palpar todos mis bordes, tanto el cigomático, mi borde maxilar, mi borde mandibular. Si de repente yo siento chipotes,
hay un problema, ¿sale? Luego voy a generar movimientos laterales acá, ¿sale? Doy un soporte acá, otro soporte acá, y genero un movimiento hacia los lados. Si de repente se me traba ahí ese diente, hay un problema. Y luego voy a generar una visualización. Si es necesario, meto un hisopo para limpiar perfectamente bien y luego meto mi otoscopio para poder revisar mis puntas. La nomenclatura a mencionar estas puntas va a ser hacia lingual, hacia la lengua, hacia mesial, hacia el cachete, hacia oclusal, hacia enfrente y hacia vestibular, hacia atrás. Entonces, si se dan cuenta, en este paciente tengo una punta hacia lingual y una punta bastante prominente que me está ocasionando un corte de la lengua y un absceso. Y este paciente llega con cialorrea, llega con anorexia y pues si no hago un examen odontológico, pues seguro voy a tener una visión de túnel y al rato pues no lo voy a poder curar. Aquí están unos incisivos que están totalmente chuecos por un problema congénito. Y ya existen métodos de diagnóstico bastante desarrollados, como nuestra primera aproximación serían los estudios radiográficos. Existen mediciones, esta raya que está aquí verde, no le hagan caso, no sé por qué está ahí, pero sí estas rayas que tenemos en los rayos X son las que tenemos que visualizar. Aquí les dejo el artículo para que lo puedan buscar, está bastante padre. Y bueno, vean, esto es una patología muy tremenda, muy avanzada. Esta es una liebre de 3 años, todo esto es un absceso. Vean, las ápices crecieron tanto que ya me generó una fractura del hueso y por eso tenemos este absceso. Ya ni siquiera se visualizan bien las coronas. Aquí las ápices también están muy sobrecrecidas. Tenemos exoftalmo en la proyección dorsoventral. Vean cómo este ojo ya está salido. Estas puntas están muy sobrecrecidas, parecen arañas. ¿Vale? Vean nuevamente cómo se debería de ver unos rayos X normales versus un paciente con un problema muy avanzado. ¿Vale? Este es un caso muy avanzado. Complicaciones odontológicas, abscesos, tanto hacia las coronas, tanto hacia las ápices, malformaciones óseas, eritemas, sangrados, ¿vale? Y que son los abscesos retrooculares. Este paciente llegó con el ojo totalmente salido y esto fue secundario a un absceso retrovulvar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratamientos: jamás se cortan los dientes con alicates, jamás se cortan con pinzas. Tiene que ser un proceso bastante detallado, donde ya hay artículos donde los libros nos dicen que se tienen que utilizar fresas, se tienen que utilizar puntas de diamante. Estas son mesas de odontología especializadas para los problemas odontológicos y estas mesas incluso nosotros las fabricamos. Por si alguien está interesado, con todo gusto se las puedo mandar por paquetería. Síndromes vestibulares también son comunes en conejitos y pueden llegar a ser secundarios a traumatismos o a parásitos, que son ongoparásitos actualmente, que es el encefalitosón cuniculus. Un parásito, un protozoario muy común en ellos que puede generar esporas y que tiene una importancia porque puede ser zoonótico. Y algunas cuestiones bacterianas también, como por ejemplo Pasteurella. Estos son los rayos X de un conejito que tenía síndrome vestibular. ¿Por qué tomamos rayos X? Para visualizar las bullas timpánicas. En esa proyección no veo nada, pero en esta sí, que es la dorsoventral, vean cómo la bulla timpánica ya ni siquiera se visualiza de forma adecuada. Se realiza una cirugía
del conducto aditivo interno, se realiza un cultivo y vean Pasteurella y Staphylococcus. Entonces, bacterias nos pueden generar problemas a nivel del síndrome vestibular. Encefalitosón también nos puede generar alteraciones neurológicas, nos puede generar uveitis, nos puede generar nefritis. Es un parásito que es muy difícil de diagnosticar debido a que solamente lo vamos a realizar el diagnóstico con pruebas especiales que se mandan a Estados Unidos, que cuestan alrededor de 4,000 a 5,000 pesos este estudio. En México, desafortunadamente, no se puede realizar un diagnóstico ante-mortem, sino que va a ser post-mortem. Tricobesuar también. Los conejos, cuando llegan a tener dietas deficientes en fibras o que llegan a tener problemas de hacinamiento, se la pasan acicalándose y ese pelo se va a ir hacia el estómago. Es un paciente que no puede comer, bueno, más bien que no tiene apetito, que tiene anorexia, que no puede defecar y radiográficamente nos vamos a dar cuenta que el estómago está bastante lleno. Si tenemos dudas, podemos apoyarnos de un ultrasonido. También la medición de glucosa nos va a dar mucha información. Si es un paciente que tiene más de 8 horas con ayuno y la glucosa está normal, que es de 90 a 120, es sospechoso a tricobesuar. Si la glucosa está elevada, más de 120, casi sería confirmatorio de que tenemos un tricobesuar, porque hay todavía contenido que se está fermentando y que nos está generando ácidos grasos volátiles y por lo tanto está elevando la glucosa. Aquí tenemos la proyección ventrodorsal. Vean cómo el estómago está lleno de contenido. Disbiosis, también muy común la enfermedad. La disbiosis es un desequilibrio cualitativo y cuantitativo de la microbiota a nivel intestinal. Y esta alteración se va a ver principalmente ocasionada por alteraciones a nivel de medicamentos, por dietas altas en proteína, por dietas altas en carbohidratos, por estrés, por hacinamiento. ¿Qué pasa con estos antibióticos? Hay que recordar que jamás debemos de dar betalactámicos, macrólidos y tetraciclinas, porque si no voy a matar esas bacterias que están en el ciego. Hay que tener cuidado con las cefalosporinas y aminoglucósidos. Cefalosporinas solamente de forma intravenosa o intramuscular, jamás oral. Y las que sí podemos ocupar, sulfas, quinolonas y amidazoles, como el metronidazol. Quinolonas, cuidado, porque es el principal antibiótico de multiresistencia por activación de la bomba de contraflujo. Entonces, si somos de los médicos que queremos mandar quinolonas y quinolonas y quinolonas, tenemos historias de terror de multiresistencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre que demos un antibiótico, se recomienda que demos probióticos. Recordando un poquito de nutrición, tenemos carbohidratos simples y carbohidratos compuestos. Los carbohidratos simples, aquí está la fructosa. Los carbohidratos compuestos están la celulosa. Al final de cuentas, los dos nos van a generar energía. La diferencia es que este es una energía en pico y esta es una energía a través de ácidos grasos volátiles que necesitamos bacteroides. ¿Qué pasa con la fisiopatología cuando a nuestro conejo le damos de comer frutas? Come la fruta y entonces tenemos esta cadena que es la fructosa. Los bacteroides, su trabajo es destruir la celulosa. Pero no hay celulosa, pero hay fructosa. Entonces, él no le va a importar y va a destruir la fructosa. Si yo deshago esta cadena de fructosa, voy a ocasionar 3 partículas de agua, voy a ocasionar una molécula de CO2 y una partícula de etanol.
Y esta partícula de etanol lo que va a ocasionar en mi paciente es gas, mucho gas. Entonces, pacientes que comen fruta, voy a tener diarreas porque hay mucha agua, voy a tener un cambio aquí por el CO2 y voy a tener mucho gas. ¿Y cómo voy a ver un intestino de un conejo con enterodisbiosis así, lleno de gas? Un proceso inflamatorio bastante exacerbado. Y esto me puede ocasionar una segunda patología que se llama enteritis mucoide, que hay mucha inflamación y entonces las células que son encargadas de producir moco ocasionan una gran cantidad de moco y al rato ese paciente se tapa y se obstruye. Y una enteritis mucoide es difícil de revertir y muchas de las ocasiones se necesitan cirugías para retirar todo ese moco que tenemos. Ese gas que está siendo ocasionado por todo esto, pero el CO2 nos va a ocasionar un ambiente anaerobio. Y ese ambiente anaerobio va a hacer que E. coli y Clostridium se proliferen en gran cantidad. Y ellas tienen capacidades importantes. Se van a adherir rápidamente, me van a generar enterotoxinas que van a migrar al torrente circulatorio y se replican rápidamente. Y entonces mi paciente se va a morir por una enterotoxemia o se va a morir por dolor porque no pueden eructar, no pueden sacar flatulencias y les duele muchísimo el abdomen. Y así es como vemos un estudio radiográfico, el estómago, mucho gas, el ciego, el intestino. Vean, aquí estos son las austras del intestino, que son estas pequeñas invaginaciones, que ahí es donde viven las bacterias. Y vamos a ver así, diarreas, el abdomen totalmente distendido. Y esto es lo que les digo, enteritis mucoide. Este conejo lo recuerdo muy bien. Defecaba solamente moco, moco, moco. Y cuando entramos a cirugía, de verdad es que era una pirámide de excremento que estaba acumulado en todo el intestino y en el estómago. Y todo fue ocasionado por este moco, por un proceso inflamatorio. Y de hecho ahorita tenemos en el hospital un paciente que tiene ya, no, coxidia, si no mal me equivoco, que está ahorita teniendo un proceso de enteritis mucoide, porque también los parásitos nos generan inflamaciones exacerbadas. Y bueno, recuerdo que una vez en un grupo escribían, ¿no? ¿Qué nos causa anorexia en mi paciente? Uf, en mi paciente conejo, todo, ¿no? La anorexia es un signo inespecífico que si le duele la muela, mi paciente va a tener anorexia, que si le duele el intestino, que si tiene gas, que si le duele la pierna, que si tiene una fractura, puede generar anorexia. Y esa anorexia me va a generar múltiples alteraciones, ¿vale? Primero que vamos a tener una disminución de la colecistoquinina. Esto me puede generar una pancreatitis, me puede generar alteraciones hepáticas, me puede generar colestasis, me va a generar cambios en el pH del ciego, me va a generar mucho gas, dolor, distensión, me puede generar lipidosis hepática, que esto es bastante común en los pacientes, úlceras gástricas, hipomotilidad, y entonces esto es un ciclo que a veces se vuelve repetitivo y si no controlamos todos los puntos de hidratación, manejo del dolor, antibióticos para matar esas bacterias anaerobias, fármacos para disminuir la cantidad de gas, medicamentos para aumentar el peristaltismo. Entonces hay que manejar mucho un paciente con alteraciones digestivas. Para esto, importante, los conejos, gran cantidad de conejos. El tramadol, al administrarlo, no les va a ayudar en nada. Se necesitan dosis de 10 a 20 miligramos para que entonces podamos llegar a tener una analgesia, pero como consecuencia
vamos a tener una hipomotilidad. Por eso es que el tramadol no se recomienda en conejos y por eso es que utilizamos opioides más potentes como buprenorfina o fentanil. Y pues listo, esto es un poquito de conejos. En realidad hay muchísima información, hay libros que ya son súper especializados en conejos. Muchas de las imágenes del Textbook of Medicine Rabbit es muy, muy padre, me gusta muchísimo. Y pues bueno, yo les invito que si se van a dedicar a conejitos, eh, pues es un área bastante interesante que falta mucho más por aprender. Listo, no sé si tenga alguien alguna duda. Ya tenemos aquí algunas preguntas en el chat, Doc. Te las voy a leer. Sí, adelante. Si alguien tiene alguna duda más, que la escriba ahí en el chat. Buenas noches. ¿Qué número de catéter es el mejor para canalizar en la vena marginal? Claro. El que te acostumbres tú puede ser un morado, un amarillo. En realidad son como los que más se utilizan. Ya un azul ya estamos pasando del tamaño. El morado es más pequeño que el amarillo, pero a mí en lo particular me gusta canalizar más con el amarillo, pero lo puedes hacer con estos dos catéteres. Para colocar la sonda nasogástrica, ¿qué puntos de referencia debemos de tener como medida? Claro, esto es importante. Existen dos técnicas, una que es una técnica con el paciente despierto y otra técnica con el paciente anestesiado. Importante recordar que los conejos son obligados a respirar con la nariz, no respiran con la boca. Entonces, primero, checar el diámetro de tu sonda esofágica es importante para no generar un traumatismo mayor. Si el paciente está despierto, tienes que, voy a prender mi cámara. A ver, ajá. Si el paciente está despierto, primero te recomiendo que pongas una gotita de lidocaína o que la dosifiques, que sería lo más adecuado, y luego vas a generar un ligero levantamiento de la nariz para que ingreses tu sonda nasogástrica pegada al tabique y a la parte superior. Ingresas y cuando estás llegando a la parte de la tráquea, el paciente va a deglutir y esto te va a permitir que te des cuenta que estás en una zona adecuada, ¿vale? Si el paciente tose, retrocede y vuelve a dirigir. En pacientes anestesiados es lo mismo, pero la diferencia es que como no hay esa deglución, es más fácil que te vayas hacia la tráquea y entonces pues tengas un problema importante. Si el paciente está anestesiado y tienes una sonda endotraqueal, pues casi te vas a ir hacia el esófago o te puedes ayudar con un endoscopio para dirigir esta sonda nasogástrica, ¿vale? Preguntan, Doc, disculpe, ¿puede repetir los nombres para las úlceras corneales? No sé a qué se refiere. Los nombres para las úlceras corneales, tampoco sé a qué se refiera. Bueno, Probablemente era el caso que explicabas de que estaba ulcerado por los ácaros, a lo mejor los medicamentos que usaste para los ácaros. ok. El ácaro que utilizamos para problemas de acariasis es el Advantage Multi, que es imidacloprid. La úlcera corneal se divide en superficial y profunda y bueno, pues va a depender mucho el tratamiento oftalmológico, si es una úlcera profunda o una úlcera superficial. En úlceras profundas, aparte de medicamentos oftálmicos o antibióticos oftálmicos, tienes que dar antibióticos tomados. Siempre recordar que en las úlceras jamás se recomienda el uso de esteroides porque disminuye la producción de lágrima y aparte te favorece más proliferaciones bacterianas. El uso de selametina, Revolution, Soralaner, Simparica, ¿se pueden también utilizar en ectoparásitos? Sí, también se puede utilizar. Sí, sin ningún problema. En el Carpenter, que es como
la Biblia de los que nos dedicamos a exóticos, ahí vienen las dosis. El doctor Carpenter lo que hizo es recopilar la información de todos los libros y de artículos, y hay que tener cuidado porque a lo mejor te dice el doctor Carpenter, ¿no? Ahí que la dosis es de 1 a 10, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el criterio para que podamos seleccionar las dosis más adecuadas. ¿Qué producto antipulgas o componente que son para perros o gatos pueden usarse en el tratamiento acaricida? Creo que se repite lo que ya hemos hablado. Exacto. Bueno, preguntan de la charla, va a estar en YouTube por si quieren volverla a ver. Y nos dice, excelente exposición, muchas gracias. Soy médico Bet Oscar Gómez desde Paraguay, docente de la Universidad Nacional de Asunción, y quisiera saber un anestésico ideal para el conejo. Claro, buena pregunta. El anestésico ideal es de acuerdo a tu paciente. Es muy importante que siempre que se haga una anestesia, tengamos estudios preanestésicos para que podamos seleccionar el riesgo anestésico y para que podamos seleccionar el fármaco más adecuado para el paciente. Lo que te puedo decir es que algunos fármacos no se recomiendan tanto en conejos, como por ejemplo las combinaciones de etiletamina con solazepam, o fármacos solos tampoco se recomiendan, porque vas a utilizar dosis muy elevadas. Lo que nosotros realizamos en el hospital es que obviamente hacemos nuestra evaluación del paciente, la evaluación preanestésica, y seleccionamos qué fármaco puede ser el más adecuado en sinergia para tener preanestésicos, ¿no? O fármacos preanestésicos. Dexmedetomidina con ketamina nos gusta muy bien. Medetomidina con ketamina también nos gusta mucho. Midazolam con ketamina también. Midazolam solo a veces. Y como bueno, como inducción puede ser propofol, o incluso también el propofol puede ser en infusión constante en una tiva. eh, y como mantenimiento, dependiendo también mucho del paciente, seleccionamos si utilizamos isoflorano o sevoflorano. Es un tema bastante padre y es muy profundo la anestesiología en pequeños mamíferos. A ver si en algún otro momento la persona o el doctor que me hizo esta pregunta tiene oportunidad de escuchar esta plática que doy de anestesia en estos animales. Perfecto, Doc, gracias. ¿Qué tipo de heno es el más recomendable? Pues en realidad un heno que te garantice que es higiénico, que está libre de pesticidas, de algún tipo de ectoparásito, porque hay henos que a veces llegan a mantenerlos, que son muy, muy económicos y que no tienen una buena conservación, y eso puede generar aflatoxinas. Hay henos que ya venden comerciales, que vienen empaquetados, que es el Timothy, es el que más vendemos nosotros. Y de hecho, estos henos de Timothy, por ejemplo, la marca American Pet sacó heno que es alto en fibra, heno que es de mantenimiento, y ahora sacó uno que es heno para pacientes con alteraciones gastrointestinales o odontológicas, que viene un poco con suplemento de probióticos. Entonces, con que cumpla esos requerimientos, creo que cualquier heno es bueno. ¿Utiliza algún procinético posterior al uso de opioides? Sí, siempre cuando se utilicen opioides y cuando se haga una anestesia, se deben de utilizar procinéticos, ¿sale? Siempre. El que más utilizamos es metoclopramida, ya que tiene una mayor función a nivel del sistema digestivo, bueno, del intestino delgado. Perfecto, vamos a leer otra. ¿Qué probióticos son los más indicados para conejos? Bueno, el más indicado y el que estaría padrísimo es que si tenemos varios conejos, podemos hacer una translocación bacteriana. Esos ecotrofos que está defecando
el compañerito del conejo que se enfermó, los podemos agarrar, hacer una papilla de secotrofos y se los podemos dar. Porque estamos dando ya los bacteroides especiales del conejo, que de forma comercial no existen, pero si no tenemos esa opción, los que normalmente utilizamos es el Floratil, que es Saccharomyces boulardii, que es de uso humano, y estos Saccharomyces boulardii principalmente lo que hace es disminuir las enterotoxinas que se están proliferando por Clostridium y E. coli. Perfecto, gracias. ¿Qué fresas se pueden utilizar para problemas odontológicos? Sí, muy bien. Yo utilizo instrumental de odontología y son fresas de diamante. En realidad tengo una gama bastante amplia. Tengo desde fresas que son en puntitas súper chiquititas, tengo fresas que son como en cilindro. En realidad no es una fresa convencional como las que son como las del Dremel, las de color rojito. Esas no me gustan tanto porque son muy grandes, pueden generar termonecrosis. Estas fresas que yo utilizo, te digo que son de diamantes, son como más especializadas para odontología y que las puedes conseguir sin ningún problema en casas odontológicas. Ok, tenemos muchas preguntas con respecto a anestesia, pero bueno, creo que ya fuiste muy claro, es un tema muy amplio y que sí tendría que ser todo para una charla completa, ¿no? Con gusto, cuando quieran. Muchas gracias, Hugo. Dice aquí, hace unos días un cliente llegó y me preguntó si a los conejos se le pueden cortar las garras. ¿Usted qué es lo que recomienda? Y en caso de que se realice el corte, ¿cuál es la técnica? Sí, sí se recomienda cortar, pues tienen una vasculatura, la garrita, de preferencia hay que ubicar esa venita y cortarla un poquito más distal de donde está la vena. Entonces, realmente es algo muy sencillo. Uh-huh. ¿Qué tan recomendable es el uso de meloxicam para dolor osteoarticular? Claro, meloxicam es un AINE muy utilizado, pero exclusivamente para dolor osteoarticular. Existen algunos otros, como por ejemplo carprofeno, aunque el carprofeno hay que tener cuidado. eh, Todavía no encuentro un estudio de investigación y no lo he hecho, pero he tenido algunos pacientes que lo administro de forma intravenosa y empiezan a tener como alteraciones neurológicas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Eh, Intramuscular o subcutáneo no pasa nada, el carprofeno es más específico para cuestiones articulares, y puedes hacer sinergia con algunos otros fármacos, como por ejemplo amantadina, gabapentina, también puedes utilizar buprenorfina, ¿sale? ¿Recomienda desparasitar internamente a los conejos? Si es así, ¿qué tipo de antiparasitario recomendaría? Muy buena pregunta. Siempre recomiendo que tratemos de hacer lo más que podamos de medicina basada en evidencia. Y esto significa que las desparasitaciones en animales no convencionales o en animales de fauna, si ocasionamos una desparasitación convencional o rutinaria, podemos ocasionar una barrida de la microbiota, eh, y eso podría generar una disbiosis. Entonces, recomiendo hacer un estudio coproparasitoscópico, identificar cuál es el parásito y dar el tratamiento específico para ese parásito. De Perfecto. hecho, perdón, abro un paréntesis. eh, Ahorita, si no, le voy a mandar la foto al doctor, y se las pueden compartir. Realizamos un libro de parasitología en conjunto con algunos otros médicos de parasitología en animales no convencionales. Está bastante padre, es un libro ilustrativo, está muy económico y les va a servir mucho para la clínica diaria porque vienen muchas imágenes para que ustedes puedan identificar los parásitos más comunes en mascotas
o en animales exóticos. Entonces, con gusto me pueden escribir, mandar un mensajito y se los puedo mandar a donde quieran. Perfecto, Doc. Yo creo que es importante, igual ahorita bueno, ahí vienen tus datos en la presentación. Igual creo que te pueden contactar por Facebook, tanto para lo de tu libro, que sería una muy buena oportunidad de adquirirlo para todos los que nos interesa el tema de los conejos, y también por lo de las mesas, que a veces ese instrumental y ese equipo no es tan fácil de conseguirlo. Entonces, para los que nos interesan estas especies, pues creo que puedes ahí brindar esta opción para quien le interese, pues con gusto que te contacte. Un gusto. Solamente ya tenemos una última pregunta y dice, en el caso de deshidratación, ¿qué fluidoterapia recomienda y a qué velocidad de administración? Claro. La terapia de líquidos en pequeños mamíferos, por su metabolismo que es muchísimo más acelerado y que tienen mayor cantidad de líquidos, el mantenimiento va de 80 a 100 mililitros por kilogramo por día de mantenimiento. Y después de ahí sumamos lo que son la terapia de líquidos de reemplazo con el porcentaje de deshidratación. Entonces, este porcentaje lo vamos a calcular como en cualquier mamífero. Lo calculamos, por ejemplo, 6 por el peso por 10. Entonces ya nos va a sacar mi terapia de líquidos de reposición, le sumamos a la de mantenimiento y vamos a tener mi terapia de líquidos en 24 horas. Importante que como son pequeños mamíferos, es muy fácil que tengamos exceso de terapia de líquidos porque nuestros volúmenes van a ser pequeños. Hay veces que de repente a un conejito le pueden tocar 4 mililitros por hora y entonces con una venoclisis no lo vamos a calcular eso. Una venoclisis llega a tener alrededor de unos 5 a 10 mililitros. Y entonces si tengo que administrar 3 fármacos, 4 fármacos intravenosos y cada vez que yo administro ese fármaco, le abro la terapia de líquidos, puedo generar una sobrehidratación. Cuando excedemos de 90 mililitros por kilogramo por hora, puedo generar un edema pulmonar. Entonces, se recomienda que se coloque un stopper y entonces en ese stopper puedo estar administrando mis líquidos de forma lenta con mis medicamentos o una bomba de infusión. En pacientes con choques hipovolémicos, sí se hace una conversión de 100 mililitros por kilogramo por hora en pacientes con alteraciones de urgencia. Pues son todas las preguntas, Doc. Te agradecemos enormemente esta charla. La verdad que es un tema que creo que se está haciendo cada vez más actual, cada vez es un animal de compañía que se está popularizando cada vez más, y creo que es obligación de todos los médicos pues tener de entrada los conocimientos básicos, y también cuando algo se está complicando, pues tener un centro de referencia que nos pueda apoyar en estas especies. Te agradezco mucho por compartir tu conocimiento. Todos los invitados, todos los asistentes, pues les gustó mucho la plática, y pues esperemos pronto poder hacer algo más en anestesia en conejos, que ojalá y lo podamos llegar a hacer, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias y estamos en contacto. Que Gracias, tengan buena doctor. noche. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.